Hola, mi nombre es José María Franco Moreno y el día de hoy les vengo a presentar el tema sobre José Vasconcelos y sus aportes al pensamiento pedagógico latinoamericano. Cuando hablamos de José Vasconcelos, hablamos de José María Albino Vasconcelos Calderón, el cual fue un político, abogado, educador, filósofo, orador, ensayista, conferencista, entre otras disciplinas más, mexicano, nacido el 27 de febrero de 1882 en Oaxaca y falleció el 30 de junio de 1959. En su infancia, José Vasconcelos se movió alrededor de la República Mexicana, encontrándose con estas regiones sociales que encontrábamos en el México porfirista de ese entonces. Es destacado por el humanismo que él tiene, termina la carrera de Derecho, se convierte en abogado y también termina una carrera en Educación. Entonces se junta con un grupo antipositivista, un grupo de jóvenes antipositivistas, que el positivismo era una corriente filosófica que estaba presente en el México porfirista de ese entonces. Este grupo de jóvenes se va a llamar pronto, en ese momento se va a llamar el Ateneo de la Juventud. Y el Ateneo de la Juventud es una cuestión muy importante, ya que a partir de una conferencia, que también es un libro de José Vasconcelos, el cual es Ateneo de la Juventud, Don Gabino Barreda y las ideas contemporáneas, Vasconcelos expone todos los problemas educativos y sociales que se encuentran en el México de ese entonces. Estamos hablando de un México de 1910. Él propone, o más bien hace ver, todas las carencias educativas que tiene. Y esto son cuestiones que se toman para el gran evento histórico que pasa en ese momento, que es la Revolución Mexicana, que a grandes rasgos es un cambio en el panorama político, social, cultural e ideológico de México. Consigue puestos importantes. Uno de ellos, y el primero por decirlo así, es el de Relaciones Internacionales del país. Otro, más adelante, fue ser rector de la UNAM, en el cual en ese momento empieza a crecer en él esta idea de la alfabetización del país y la creación de una secretaría donde se centralice toda la educación. Siendo así, con ayuda del presidente Álvaro Obregón, la creación de la SEP, o en ese entonces Secretaría de Instrucción Pública. Las obras de José Vasconcelos fueron leídas por la gran mayoría de mexicanos e hispanoamericanos. En sus obras se plantean cuestiones muy filosóficas, políticas, historias, cuentos. También recordemos que era ensayista, ensayos, críticas. Y dentro de sus obras más importantes encontramos al Ulises Criollo y La Tormenta, en el cual refleja su autobiografía. Luego encontramos Breve Historia de México, en el cual nos da un cotejo de este andamiaje histórico que tiene México desde la conquista hasta la Revolución Mexicana. Y uno de esos libros más importantes, la cual es La Raza Cósmica, en la cual remarca el hecho de que hemos sido sodomizados por las ideas de nuestros enemigos y hay que evitar esto y unirnos Iberoamérica y Latinoamérica para la creación de una ideología universal donde todas las culturas nos podamos unir. Dentro de sus aportaciones al pensamiento pedagógico latinoamericano encontramos la alfabetización, creación de escuelas y bibliotecas, porque Vasconcelos quería darle un giro radical a lo que era la educación. Implementó estas campañas de alfabetización y la creación de escuelas rurales y urbanas, también de bibliotecas. Los maestros misioneros eran un grupo de maestros encargados de la investigación de pueblos indígenas, observando su contexto cultural y las necesidades que ellos presentaban. Dentro de sus investigaciones observaron que los maestros rurales no contaban con una especialización suficiente para el tema de enseñanza, pero sí contaban con la devoción de querer enseñar. Esto conllevó a la creación de escuelas normales rurales, donde se priorizó la formación de maestros rurales con el fin de que pudiera ayudar a los niños y adultos del campo en su mejoramiento y su transformación social y económica. Las misiones culturales y las casas de pueblo era un grupo de maestros especializados en los temas educativos que recorrían las extensiones rurales de México, con el fin de transformar la escuela y la educación. Y las casas de pueblo eran las escuelas rurales. En cuestión de las escuelas urbanas, Vasconcelos proponía una revolución del método de enseñanza, especialmente alrededor de la escuela activa. Dividió la educación media en dos niveles, educación secundaria y educación preparatoria. En 1923 propuso la educación técnica, industrial y comercial para la especialización de obreros que México tanto necesitaba en ese entonces. La publicación de libros.
Con el fin de fortalecer la lectura de buenos libros, José Vasconcelos fortaleció la actividad editorial en México, entregándonos obras de diferentes autores clásicos como Miguel de Cervantes Saavedra, Platón, Aristóteles, Homero, Virgilio, entre otros. Y también contó con la ayuda de la chilena Gabriela Mistral con el fin de realizar cuentos y libros de texto. Y como punto adicional encontramos las bellas artes, que era la plasmación de la representación nacionalista mayormente en murales que ilustran la historia y el contexto social que vivía México en las épocas anteriores. Dentro de los muralistas más conocidos y representativos encontramos a Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros.